El día de hoy vamos a hablar del tema de la historia de la escritura hecho por el John Martínez Grado Sexto. Los antiguos egipcios inventaron un sistema de escritura 3500 años antes de Cristo, aproximadamente para la misma época que aparece la escritura cuneiforme en la Mesopotamia. Como inscripciones en los monumentos, los jeroglíficos eran signos grabados sobre piedra o madera. La escritura de la Edad de Bronce. Escritura cuneiforme, jeroglíficos egipcios, uso de la escritura cuneiforme, escritura china, escrituras semíticas, jeroglíficos anatolios, cretenses, primeros alfabetos semíticos, escritura de India, escritura precolombina, la edad del hierro y el auge de la escritura alfabética, el alfabeto fenicio, alfabeto protocaneo, alfabeto griego, alfabeto gótico, alfabeto sudarábigo. La escritura de la Edad de Bronce. La escritura cuneiforme. El sistema de escritura sumerio original deriva de un sistema de fichas de arcilla que se utilizaba para representar bienes a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Ya había evolucionado hacia un método de contabilidad en el que se utilizaba un estilete redondo que se comprimía sobre arcilla flexible con variables para grabar números. A este sistema se incorporó una escritura pictográfica, utilizando un estilete afilado para indicar lo que se estaba contando. La escritura con estilete redondeado y estilete afilado fue poco a poco reemplazada hacia el 2700 a 2500 a.C. por un estilete en forma de cuña, de ahí el término cuneiforme. Finalmente, la escritura cuneiforme se convirtió en un sistema de escritura de propósito general para los logogramas, las sílabas y los números. A partir del siglo XXVI a.C., esta escritura se adaptó al idioma acadio y más tarde a otros como el hurrita y el hitita. Otras escrituras similares en apariencia son el ugarítico y el antiguo persa. Jeroglíficos egipcios. La escritura fue muy importante para mantener la cohesión del Estado egipcio. La alfabetización se concentraba en una élite de escribas. Ser escriba era la aspiración de cualquier egipcio de ascendencia humilde. El sistema jeroglífico fue siempre difícil de aprender, y en el transcurso de los siglos se complicó aún más al aumentar el número de signos jeroglíficos. En China, los historiadores han hallado mucha información sobre las primeras dinastías chinas a partir de los documentos escritos que han perdurado. La mayor parte de los escritos de la dinastía Shang han llegado a nosotros de forma de huesos o accesorios de bronce. Las muescas de caparazones de tortuga o yigawen han sido datadas por medio de la prueba del carbono hacia el 1500 a.C. Los historiadores se han dado cuenta de qué tipo de medio utilizado tenía un efecto, lo que quería documentar y el modo en que se empleaba. Ha habido recientemente descubrimientos de muescas sobre caparazones de tortuga del 1600 a.C., como la escritura de Yigao y la escritura Bampo. Pero existe polémica sobre estas muescas. ¿Poseen suficientes
poseen suficiente complejidad como para ser consideradas un sistema de escritura. Si se afirma es un idioma escrito, la escritura en China antecedería a la escritura cuneiforme mesopotámica, la cual hace tiempo que se reconoce como la primera aparición de la escritura, en unos 2000 años. Sin embargo, aparece más probable que las inscripciones sean más bien una forma de protoescritura a la estructura vinca contemporánea en Europa. Las muestras irrefutables de escritura china son alrededor de 1600 a.C. Escrituras elamitas. La escritura protoelamita, aún no descifrada, surge hacia el 3200 a.C. y evoluciona a un elamita lineal hacia el tercer milenio, siendo más tarde reemplazado por la elamita cuneiforme tomado por el acayo. Los jeroglíficos anatolios son una escritura jeroglífica aborigen propia de Anatolia occidental que aparece por primera vez en los sellos reales, la logia alrededor del siglo XX a.C., que se usaban para registrar el idioma jeroglífico de logia. Las escrituras cretenses. Los jeroglíficos cretenses se encuentran en objetos de Creta minoica de principios a mediados del segundo milenio a.C. La escritura lineal B ya ha sido descifrada, al contrario de lo que ocurre en la línea A. La escritura de India. La escritura del indio en la Edad de Bronce Media, que data realmente del principio de la fase de Harappa, hacia el 3000 a.C. Aún no ha sido descifrada. No está claro si debería considerarse como un ejemplo de protoescritura, un sistema de símbolos o algo parecido, o si es realmente una escritura de tipo logográfico o silábico. De otros sistemas de escritura de la Edad del Bronce. Primeros alfabetos semíticos. Los primeros alfabetos puros, más propiamente AIBATS, que emparejan un único símbolo a cada fonema, pero no necesariamente un solo fonema, a un único símbolo, surgieron hacia el 1800 a.C. en el Antiguo Egipto, como una representación del idioma desarrollado por obreros semíticos de Egipto. Ya por entonces había una ligera probabilidad de que los principios del alfabeto se incorporan a los jeroglíficos egipcios. Estos primeros abyads tuvieron poca importancia durante varios siglos, y solamente a finales de la Edad de Bronce, la escritura proto-sinaitica se divide en el alfabeto proto-caneo hacia el 1400 a.C., el silabario de Biblos y el alfabeto ugarítico hacia el 1300 a.C. Escritura precolombina. En el continente americano se desarrollaron varios sistemas de escritura para las lenguas indígenas de América, incluso antes de la llegada de los europeos, aunque frecuentemente se ha dicho que estas escrituras tenían un carácter pictográfico o mnemotécnico, desciframientos realizados en la segunda mitad del siglo XX
han comprobado que varias de las escrituras precolombinas eran sistemas fonológicos completos para representar un idioma arbitrariamente a partir de su pronunciación, en especial la mesoamérica. Las inscripciones epilómicas, al parecer escritas en un idioma mixtezoque, fueron reelaboradas para dar lugar indirectamente a la escritura maya. Y a los sistemas de anotación de los códices aztecas. Alfabeto fenicio. El fenicio se convirtió en uno de los sistemas de escritura más utilizados al ser fundido por los mercaderes fenicios a lo largo del mundo mediterráneo, donde fue asimilado por muchas otras culturas que lo adaptaron a sus respectivos idiomas. El alfabeto arameo, una forma modificada del fenicio, es el precursor de los alfabetos árabe y hebreo modernos. El alfabeto griego y por extensión sus descendientes, como el latino, el cirílico y el copto, deriva directamente del fenicio, aunque los valores de algunas letras se modificaron para representar las vocales. Alfabeto protocaneo. El alfabeto protocaneo o Bajat lineal y no uniforme es una protoescritura usada para escribir la lengua de los antiguos cananeos, que se supone fue hablada por dicho pueblo y por los descendientes de la patriarca Abraham. Este sistema lineal representa unos 20 glifos acrofónicos y ha sido datado entre los siglos XXVI y a finales del siglo XII a.C. Posterior a estas fechas surgen al parecer como evolución al mismo protocaneo a los signarios lineales fenicios, arameos y hebreos. Así pues el protocananeo sería el antepasado más remoto en las regiones de casi todas las utilizadas en la actualidad. Existe una seria discusión con respecto a la verdadera antigüedad del protocananeo y su relación con el paleohebreo, el cual realmente es una forma de escritura del alfabeto fenicio. Alfabeto griego. El alfabeto griego es un alfabeto de 24 letras utilizado para escribir la lengua griega, desarrollado alrededor del siglo IX a.C., a partir del alfabeto consonántico fenicio. Los griegos adoptaron el primer alfabeto completo de la historia, entendiéndolo como la escritura que expresa los sonidos individuales del idioma, es decir, prácticamente cada vocal y cada consonante corresponde a un símbolo distinto. Muchas gracias por su atención.